Nailin sintió el corazón del niño blanco latir contra su pecho mientras 30 rifles le apuntaban, exigiendo que lo entregara. El desierto había puesto en sus manos no solo a un hijo, sino el destino de 2 pueblos enfrentados a muerte. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El sol caía implacable sobre las colinas áridas de Sonora, dibujando sombras alargadas entre los cactus y las piedras calcinadas. El año de 1870 había traído consigo una sequía despiadada que obligaba a los pocos habitantes de aquellas tierras olvidadas a luchar con mayor ferocidad por cada gota de agua, por cada resquicio de vida. En ese paisaje de ocres y sienas, donde la muerte y la vida bailaban constantemente bajo el cielo infinito, Nailin cabalgaba con la determinación propia de quien ha nacido para sobrevivir. Su cabello negro, recogido en una trenza gruesa adornada con pequeñas cuentas de hueso, brillaba bajo la luz del atardecer. Tenía 24 inviernos a sus espaldas, cada uno marcado en su piel cobriza con la precisión de un relato ancestral. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de agua en tierra seca, escudriñaban el horizonte en busca de cualquier movimiento. Llevaba el cuerpo cubierto con una túnica de gamuza decorada con símbolos de su clan, y en la cintura un cuchillo de obsidiana cuyo mango había tallado su padre antes de partir al mundo de los espíritus. Nailin no era una mujer común entre los apache. Desde pequeña había mostrado más interés por las artes de la guerra que por las labores que tradicionalmente se asignaban a las mujeres de su pueblo. El jefe Yakatutai, su tío y líder del clan desde la muerte de su padre, había reconocido en ella el espíritu indómito de los antiguos guerreros y, contra la opinión de los ancianos, permitió que se entrenara junto a los hombres. Ahora era respetada por su habilidad con el arco y su astucia para seguir rastros casi invisibles en el desierto. Aquella tarde había salido a cazar. La tribu necesitaba alimento y ella había prometido regresar con una presa. El destino, sin embargo, había trazado un camino distinto para sus pasos. El sonido fue apenas perceptible, más leve que el crujir de una rama seca, pero suficiente para alertar sus sentidos. Nailin detuvo su caballo, un Mustang pinto que respondía al nombre de Viento Nocturno, y aguzó el oído. De nuevo, aquel susurro extraño, como un gemido ahogado por la arena. Desmontó con un movimiento fluido y silencioso, llevando una mano al cuchillo, mientras con la otra sujetaba firmemente su arco. Avanzó entre las rocas, siguiendo aquel sonido. Al doblar un recodo formado por 2 grandes peñascos, lo vio. Un niño pequeño, no mayor de 6 años, estaba acurrucado bajo la sombra escasa de un arbusto reseco. Su piel, blanca como la luna, estaba enrojecida por el sol y cubierta de arañazos. El cabello, de un rubio tan claro que parecía plata bajo la luz crepuscular, se pegaba a su frente empapada en sudor. Sus ropas desgarradas y sucias hablaban de días a la intemperie, de una lucha desesperada contra el desierto que estaba a punto de ganar. Nailin se detuvo, conteniendo la respiración. Un niño blanco, solo, en territorio apache. Su mente calculó rápidamente las posibilidades. ¿Una trampa? Imposible. Ningún padre usaría a su hijo de esa manera, ni siquiera los rostros pálidos con su incomprensible desprecio por la vida. Un superviviente. Más probable. Había oído rumores sobre una caravana de colonos atacada por bandidos mexicanos 3 días atrás, no lejos de allí. El niño abrió los ojos al sentir su presencia. Eran de un azul imposible, como el cielo justo antes de que la noche lo reclame por completo. No mostró miedo,
solo una resignación impropia de alguien tan joven, como si ya hubiera aceptado que la muerte vendría a buscarlo bajo la forma de esta mujer de piel oscura y mirada penetrante. «Agua», murmuró con voz quebrada, en un español rudimentario. «Por favor, agua». Nailin no respondió. Con movimientos deliberadamente lentos para no asustarlo, descolgó su cantimplora de piel y se acercó. El niño bebió con desesperación cuando ella acercó el recipiente a sus labios resecos, derramando más agua de la que conseguía tragar. La guerrera apartó suavemente la cantimplora. «Despacio, pequeño», dijo en apache, aunque sabía que él no comprendería. «Despacio o te hará daño». El niño la miró sin entender las palabras, pero captando su intención. Asintió levemente y bebió con más calma cuando ella volvió a ofrecerle agua. Cuando terminó, sus ojos comenzaron a cerrarse, vencidos por el agotamiento. Nailin dudó. Lo correcto sería llevarlo con los suyos, encontrar a los supervivientes de la caravana, si es que quedaba alguno. Pero el niño necesitaba atención inmediata, y el asentamiento más cercano de rostros pálidos estaba a 2 días de camino. En cambio, su poblado se encontraba a menos de mediodía hacia el este. La decisión se tomó sola cuando el pequeño se desvaneció. Con cuidado, Nailin lo alzó entre sus brazos. Pesaba tan poco, parecía tan frágil. Algo se removió en su interior, un instinto que creía dormido desde que perdió a su propio hijo durante un parto difícil 2 inviernos atrás. Lo envolvió en su manta de piel de ciervo y montó de nuevo, sosteniendo al niño contra su pecho. Mientras cabalgaba hacia el poblado, las sombras del atardecer se estiraban sobre el desierto como dedos hambrientos. Nailin sabía que su decisión traería consecuencias. Traer un niño blanco al poblado despertaría recelos, especialmente en Nahuel, el chamán que siempre había desconfiado de su posición como guerrera. Pero mientras sentía la respiración débil del pequeño contra su cuerpo, supo que no podía hacer otra cosa. El sol se ocultó finalmente tras las montañas lejanas, y las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo oscuro. Nailin apretó el paso. El desierto era un lugar peligroso de noche, y el niño necesitaba cuidados urgentes. Las colinas familiares que anunciaban la cercanía del poblado comenzaron a dibujarse en la penumbra. «Vivirás, pequeño», susurró, aunque sabía que él no podía oírla. «Te lo prometo». Y en ese momento, bajo el manto estrellado del desierto sonorense, sin saberlo, Nailin acababa de sellar un pacto con el destino. Un pacto que cambiaría no solo su vida, sino la de 2 pueblos enfrentados por el odio y la incomprensión. La luna se alzaba como un ojo vigilante sobre el desierto cuando Nailin divisó las primeras hogueras del poblado. Las tiendas de piel se erguían como sombras silenciosas bajo la luz plateada, mientras el humo ascendía en espirales perezosas hacia un cielo tachonado de estrellas. A medida que se acercaba, los perros comenzaron a ladrar, anunciando su llegada con un coro nervioso que alertó a los centinelas. Maiten, un joven guerrero de rostro severo y ojos siempre alerta, fue el primero en reconocerla. Alzó la mano en señal de saludo, pero su expresión cambió al notar el bulto que Nailin estrechaba contra su pecho. «¿Qué traes, hermana?», preguntó en apache, acercándose con cautela. «No parece ser la carne que prometiste». Nailin desmontó con cuidado, sosteniendo al niño con firmeza. «Algo más valioso», respondió apartando la manta para revelar el rostro pálido del pequeño. «Una vida». Maiten retrocedió instintivamente, como si hubiera descubierto una serpiente venenosa entre sus manos. «Un niño blanco»,
murmuró con una mezcla de asombro y desconfianza. Has perdido la razón. Traer al hijo de un enemigo a nuestro hogar. No es un enemigo, lo interrumpió Nailin con firmeza. Es un niño y está muriendo. Sin esperar respuesta, se dirigió hacia el centro del poblado. A su paso, las conversaciones se apagaban y los rostros se volvían, primero con curiosidad, luego con estupor al ver lo que cargaba. Los niños se asomaban desde las tiendas, señalando con dedos inquietos. Los ancianos intercambiaban miradas cargadas de preocupación. Yakatutai, el jefe del clan, estaba sentado frente a la hoguera principal con el rostro curtido por el sol y los años iluminado por el resplandor de las llamas. A su lado, Nahuel, el chamán de cabello gris y mirada penetrante, murmuraba oraciones mientras arrojaba hierbas secas al fuego. Ambos alzaron la vista cuando Nailin se detuvo frente a ellos. «Tío», dijo ella, sosteniendo la mirada del jefe sin titubear, «he encontrado a este niño abandonado en el desierto. Está enfermo y débil. Necesita nuestra ayuda». Un silencio espeso cayó sobre el círculo. Yakatutai estudió al pequeño con expresión indescifrable. Nahuel, en cambio, no ocultó su rechazo. «Es un rostro pálido», espetó el chamán poniéndose de pie. «Su gente nos mata, nos roba nuestras tierras, profana nuestros lugares sagrados, y tú lo traes a nuestro seno como si fuera un regalo». «Lo traigo porque es inocente», respondió Nailin, sintiendo que el niño se estremecía en sus brazos. «¿Acaso somos como ellos, que no distinguen entre un guerrero y un niño indefenso?» Yakatutai levantó una mano, silenciando la réplica que ya asomaba a los labios del chamán. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó con voz grave. «En el cañón de las Águilas, cerca del sendero que lleva al río seco. Solo, deshidratado, al borde de la muerte. Debe ser de la caravana», intervino Maiten, que se había acercado por detrás. «La que atacaron los lobos del desierto hace 3 días. Los lobos del desierto. Bandidos mexicanos que no respetaban ni a blancos ni a indios, solo obedecían a la codicia y al placer de derramar sangre. Si el niño había sobrevivido a ellos, era casi un milagro». «Sea como sea», dijo Yakatutai después de un largo silencio, «no podemos dejarlo morir». Nahuel dio un paso al frente, su rostro contraído en una mueca de disgusto. «Jefe, este niño traerá desgracia a nuestro pueblo. Los espíritus me lo advierten. Si vive, los hombres blancos vendrán a buscarlo, y con ellos traerán muerte y destrucción. Si muere», replicó Nailin con fuego en la mirada, «seremos como aquellos a quienes decimos despreciar. ¿Es eso lo que quieres que aprendan nuestros hijos? ¿Que la compasión solo se extiende a quienes se parecen a nosotros?» Una mujer se adelantó entre la multitud que se había congregado. Era Itzel, la curandera, de manos suaves y sabiduría antigua en los ojos. Se acercó a Nailin y apartó la manta para examinar al niño. «Tiene fiebre», murmuró, tocando la frente ardiente del pequeño, «y está deshidratado. Si no lo atendemos pronto, morirá antes del amanecer». «Entonces está decidido», declaró Yakatutai, poniéndose de pie. «Cúralo, Itzel, y tú, Nailin, serás responsable de él mientras esté entre nosotros. Cuando se recupere, decidiremos qué hacer». Nahuel escupió al suelo en señal de protesta, pero no dijo más. Se retiró a su tienda, murmurando maldiciones que se perdieron en la noche. Algunos lo siguieron con la mirada, compartiendo su inquietud. Otros, sin embargo, asintieron ante la decisión del jefe. Itzel guió a Nailin hacia su tienda, la más grande después de la del jefe, llena de hierbas secas colgando del techo y recipientes de barro con ungüentos y medicinas. Con delicadeza, Nailin depositó al niño sobre una estera limpia. «Necesito agua fresca»,
indicó Itzel, mientras comenzaba a preparar una infusión con hierbas amarillentas. Y tráeme las raíces de toloache que guardé esta mañana. Mientras Nailin cumplía sus instrucciones, el niño abrió los ojos brevemente. Miró alrededor con expresión confusa, deteniéndose en el rostro de la guerrera. «Mamá», murmuró en español, antes de que sus párpados volvieran a caer, vencidos por la fiebre. Nailin sintió un nudo en la garganta. No era a ella a quien llamaba, por supuesto. Era el delirio hablando, la memoria de una madre que quizás ya no existía. Pero algo en esa palabra, en la fragilidad con que fue pronunciada, la tocó profundamente. «Tranquilo, pequeño», susurró, acariciando su cabello empapado en sudor. «Estás a salvo ahora». Afuera, el viento del desierto comenzaba a levantar la arena, como si quisiera borrar las huellas de lo que acababa de suceder. Pero algunos acontecimientos dejan marcas demasiado profundas para ser borradas. Y esta noche, en el poblado Apache, se había sembrado la semilla de un destino que crecería para cambiarlo todo. 3 días pasaron como sombras furtivas sobre el poblado. 3 días en los que la vida del pequeño de cabello plateado pendió de un hilo tan fino como una telaraña al amanecer. Itzel, con la paciencia infinita de quien ha visto nacer y morir a generaciones enteras, no se apartó de su lado. Sus manos arrugadas aplicaban cataplasmas de hierbas sobre la piel ardiente, mientras sus labios murmuraban cantos antiguos que se remontaban a tiempos en que los apache aún no conocían a los hombres blancos. Nailin tampoco abandonó la tienda. Dormía a ratos, sentada contra un poste de madera, despertando sobresaltada cada vez que el niño gemía en sueños. Le daba de beber infusiones amargas que Itzel preparaba, sosteniéndole la cabeza con una ternura que sorprendía incluso a la vieja curandera. «Nunca te había visto así», comentó Itzel durante la segunda noche mientras cambiaba las compresas del pequeño. «Ni siquiera con los niños de nuestra tribu». Nailin no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en el rostro pálido del niño, en los labios que murmuraban palabras incomprensibles. «Él me recuerda a alguien», dijo finalmente, con la voz quebrada por el cansancio y algo más profundo. «A un hijo que no llegué a conocer». Itzel asintió en silencio. No necesitaba más explicaciones. Conocía bien el dolor de Nailin, el vacío que había dejado aquel parto trágico en el que la criatura nació sin aliento y la madre casi cruza también al otro lado. Desde entonces, algo se había endurecido en Nailin, como si hubiera construido un muro alrededor de su corazón. Un muro que, de alguna manera, este niño extraño había comenzado a derribar. Al amanecer del 4.º día, el milagro sucedió. La fiebre cedió. El pequeño abrió los ojos, claros y lúcidos por primera vez, y miró a su alrededor con cautela. Nailin, que había salido a buscar agua fresca, entró en ese momento. Sus miradas se cruzaron y algo indescifrable fluyó entre ellos. «Agua», pidió el niño en español, con voz débil pero clara. Nailin se acercó y le ofreció un cuenco de barro. Él bebió despacio, sin apartar los ojos de ella, como si temiera que fuera a desaparecer si parpadeaba. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella en español rudimentario, palabras aprendidas de los comerciantes que ocasionalmente visitaban la región. El niño dudó un momento, como si tuviera que recordar algo muy lejano. «Tomás», respondió finalmente. «Me llamo Tomás Mendoza». «Tomás», repitió Nailin, saboreando el nombre extranjero en su lengua. «Yo soy Nailin». El niño intentó repetir su nombre, pero su lengua tropezó con las sílabas desconocidas. Nailin sonrió por primera vez en días. «Nailin», pronunció despacio, señalándose a sí misma. «Nailin»,
repitió él, y esta vez el sonido fluyó como agua clara. Itzel, que observaba desde la entrada de la tienda, asintió con aprobación. El niño viviría. Los espíritus habían decidido darle otra oportunidad. La noticia se extendió por el poblado como fuego en pasto seco. El niño blanco había despertado. Estaba hablando. Pronto, rostros curiosos comenzaron a asomarse a la tienda. Niños apache que observaban con ojos enormes a esta criatura de piel pálida y cabello como rayos de luna. Mujeres que traían pequeños obsequios, un puñado de bayas secas, un amuleto de protección, una manta recién tejida. No todos compartían esa curiosidad amistosa. Nahuel, el chamán, pasaba cada día frente a la tienda de Itzel y escupía al suelo, murmurando malos presagios. Algunos guerreros lo seguían, convencidos de que el niño traería desgracia al clan, pero eran minoría. La mayoría observaba con una mezcla de recelo y fascinación el extraño giro que había dado su vida cotidiana. Al atardecer, Yacatutay visitó al pequeño. El jefe se sentó frente a él, estudiándolo con la gravedad de quien juzga el valor de un caballo o la calidad de una lanza. «Pregúntale qué recuerda», ordenó a Nailin. Ella tradujo como pudo. Tomás se encogió sobre sí mismo como si quisiera hacerse más pequeño. «Hombres malos», dijo en un susurro. «Vinieron por la noche. Disparos, gritos. Mi madre me escondió bajo el carromato y me dijo que corriera hacia las montañas. Corrí mucho tiempo, hasta que no pude más». Mientras Nailin traducía sus palabras, el rostro de Yacatutay permaneció impasible, pero sus ojos se oscurecieron. «Los lobos del desierto no dejan supervivientes», dijo, más para sí mismo que para los demás. «Si el niño escapó, fue porque los espíritus así lo quisieron». «¿Qué haremos con él?», preguntó Nailin, aunque en su corazón ya conocía la respuesta que deseaba. Yacatutay permaneció en silencio durante un largo momento. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos cobrizos que parecían reflejarse en los ojos del jefe. «Cuando esté fuerte, debemos llevarlo con los suyos», dijo finalmente. «Su lugar no está entre nosotros». Algo se quebró dentro de Nailin, pero su rostro no lo demostró. Años de disciplina como guerrera la habían enseñado a ocultar sus emociones. Sin embargo, cuando Yacatutay salió y ella quedó a solas con Tomás, no pudo evitar que su mano buscara la del niño y la estrechara con fuerza, como si ya temiera perderlo. «No tengas miedo», susurró en apache, aunque sabía que él no entendería. «Mientras estés aquí, nadie te hará daño». Tomás la miró con esos ojos imposiblemente azules, y por un instante, Nailin tuvo la extraña sensación de que él comprendía perfectamente lo que acababa de prometerle. Las semanas fluyeron como agua entre los dedos, y con ellas, el desierto comenzó a cambiar su rostro. La sequía cedió ante las primeras lluvias, tímidas al principio, luego generosas, transformando el paisaje ocre en un lienzo salpicado de verdes improbables y flores silvestres que brotaban desafiando toda lógica. Era como si la tierra misma celebrara la vida que había decidido persistir. En el poblado apache, Tomás florecía con la misma tenacidad que las plantas del desierto. El niño que había llegado moribundo ahora corría entre las tiendas con la energía propia de sus 6 años, persiguiendo a los perros o jugando con los hijos de los guerreros. Su piel, antes translúcida como papel de arroz, había adquirido un tono dorado por el sol. Su español, antes su único idioma, ahora se mezclaba con palabras apache que aprendía con asombrosa facilidad. «Mira, Nailin, atrapé una lagartija», exclamó una mañana, sosteniendo con orgullo un pequeño reptil que se retorcía entre sus dedos. «Kushcho», añadió,
usando la palabra apache. Nailin, que tejía una nueva túnica para él, alzó la vista y sonrió. Muy bien, pero déjala ir ahora. Tiene familia que la espera, respondió en apache, sabiendo que él entendería lo suficiente. Tomás asintió y depositó con cuidado la lagartija en el suelo. El animal desapareció en un parpadeo entre las rocas. Como yo, murmuró el niño, de repente pensativo. Yo también tenía familia. La sonrisa de Nailin se desvaneció. Era la primera vez en semanas que Tomás mencionaba su vida anterior. Había temido este momento, pero sabía que era inevitable. Sí, pequeño, respondió dejando a un lado su labor. Todos venimos de alguna parte. Tomás se acercó y se sentó junto a ella, con las rodillas recogidas contra el pecho, en un gesto que había aprendido de los niños apache. No recuerdo bien sus rostros, confesó, con la mirada perdida en el horizonte. A veces, cuando cierro los ojos, veo a mi madre. Tenía el cabello como el mío y cantaba cuando estaba asustado, pero cada día se vuelve más borrosa. Nailin sintió que algo se apretaba en su pecho. Extendió una mano y acarició el cabello del niño, ahora más largo y trenzado al estilo apache, aunque conservando ese color plateado que lo hacía único en el poblado. Es normal, Tomás. El tiempo difumina los recuerdos, pero no significa que los perdamos. Están aquí, tocó suavemente su pecho, guardados donde nadie puede quitártelos. El niño asintió, aparentemente satisfecho con la explicación. Permaneció en silencio un momento, jugando con una piedrecilla entre los dedos. ¿Puedo preguntarte algo, Nailin? Lo que quieras. ¿Soy tu hijo ahora? La pregunta, tan directa y simple como solo un niño podría formularla, dejó a Nailin sin aliento. Durante estos meses había evitado ponerle nombre a lo que sentía por Tomás. Lo alimentaba, lo vestía, le enseñaba las costumbres de su pueblo, velaba sus sueños por las noches. Pero no se había atrevido a reclamar ese título sagrado, madre. ¿Tú quieres serlo?, preguntó a su vez con voz queda. Tomás la miró con esos ojos imposiblemente azules, ahora llenos de una sabiduría impropia de su edad. Sí, respondió simplemente. Cuando tengo miedo por las noches, pienso en ti y ya no tengo miedo. Creo que eso es lo que hace una madre. Nailin sintió que sus ojos se humedecían, algo que no le ocurría desde la muerte de su propio hijo. Con un movimiento suave, atrajo a Tomás hacia ella y lo abrazó. Entonces, soy tu madre, declaró, y las palabras sonaron como un juramento solemne. Y tú eres mi hijo. Desde la entrada de su tienda, Nahuel observaba la escena con el rostro contraído en una mueca de disgusto. A su lado, Yacatutay contemplaba a la mujer y al niño con expresión indescifrable. «¿Ves lo que está pasando, verdad?», murmuró el chamán con voz áspera. «Se está apegando al niño blanco. Está olvidando quién es, de dónde viene. Veo a una mujer que ha encontrado lo que le fue arrebatado», respondió el jefe con calma. «No hay maldad en eso. La maldad vendrá de fuera», siseó Nahuel. «Los rostros pálidos no olvidarán a uno de los suyos. Vendrán a buscarlo, y cuando lo hagan, traerán muerte con ellos». Yacatutay no respondió de inmediato. Sus ojos seguían fijos en Nailin y Tomás, que ahora reían mientras dibujaban formas en la tierra. «Han pasado 2 lunas», dijo al fin. «Si alguien buscara al niño, ya habría llegado hasta nosotros. O quizás solo están reuniendo fuerzas», insistió el chamán. «Deberíamos devolverlo antes de que sea tarde». «¿Devolverlo a quién?». La voz de Nailin cortó el aire como un cuchillo. Ambos hombres se volvieron. No la habían oído acercarse, señal de cuánto conservaba sus habilidades de guerrera a pesar de los meses dedicados al cuidado del niño.
A su gente, respondió Nahuel sin vacilar. Al lugar donde pertenece. Su gente está muerta, replicó ella, con los ojos brillantes de furia contenida. Y pertenece donde él elija. Ha elegido quedarse aquí, conmigo. No es una decisión que un niño pueda tomar, intervino Yakatutai con tono conciliador. Ni tampoco tú sola, Nailin. Esto afecta a todo el clan. Nailin irguió los hombros, y en ese momento parecía más alta, más imponente que cualquiera de los dos hombres. ¿Me estás pidiendo que lo abandone? ¿Que lo entregue a desconocidos como si fuera ganado? Te estoy pidiendo que recuerdes tus responsabilidades hacia tu pueblo, respondió el jefe, sosteniéndole la mirada. El bien de muchos debe pesar más que los deseos de uno solo. ¿Y qué hay del bien de Tomás? La voz de Nailin se quebró levemente. ¿No cuenta su felicidad en esta ecuación? Un silencio tenso cayó entre ellos. A lo lejos, podían oír las risas de los niños jugando, ajenos a la gravedad de la conversación. 3 días, dijo finalmente Yakatutai. En 3 días partiremos hacia el poblado de San Miguel. Averiguaremos si alguien busca al niño. Si es así, decidiremos entonces. Nailin quiso protestar, pero la mirada de su tío le indicó que la decisión estaba tomada. Con un gesto seco de asentimiento, se alejó, volviendo junto a Tomás, que la esperaba bajo la sombra de un mezquite. Aquella noche, mientras el poblado dormía, Nailin permaneció despierta, observando el rostro sereno de Tomás en sueños. La luz de la luna se filtraba por una abertura en la tienda, bañando al niño con su resplandor plateado, haciendo que su cabello brillara como metal precioso. «No dejaré que te aparten de mí», susurró, acariciando suavemente su mejilla. «Lo prometo por la memoria de mis ancestros». Afuera, el viento del desierto arrastraba consigo ecos lejanos, como si quisiera advertirle que algunas promesas son demasiado pesadas para ser sostenidas por un solo corazón, por muy valiente que éste sea. El amanecer del tercer día llegó con una quietud inquietante, como si el desierto contuviera la respiración ante lo que estaba por venir. Nailin había dormido poco. Sus ojos, enrojecidos por la vigilia, seguían cada movimiento de Tomás mientras el niño se preparaba para el viaje. Lo había vestido con una mezcla curiosa de ropas, pantalones de algodón al estilo de los colonos, pero con una túnica apache decorada con símbolos de protección que ella misma había bordado. Su cabello plateado, normalmente trenzado, caía suelto sobre sus hombros. Nailin quería que fuera reconocible para cualquiera que pudiera estar buscándolo, aunque la idea le retorcía las entrañas. «¿Por qué tenemos que ir?», preguntó Tomás, mientras ella le ajustaba un pequeño amuleto de piedra alrededor del cuello. «Me gusta estar aquí, contigo», Nailin respiró hondo antes de responder. ¿Cómo explicarle a un niño las complejidades del mundo adulto, las divisiones entre pueblos, el miedo y la desconfianza que gobernaban las relaciones entre apaches y colonos? «Es importante que los demás sepan que estás bien», respondió finalmente. «Que sepan que has elegido quedarte con nosotros». El niño asintió, aunque en sus ojos brillaba la incertidumbre. Durante estos meses había aprendido a leer las expresiones de Nailin mejor que nadie, a detectar las preocupaciones que ella intentaba ocultar. «¿Y si quieren llevarme con ellos?», preguntó, con una intuición que sobresaltó a la guerrera. Nailin se arrodilló frente a él, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Escúchame bien, Tomás. Pase lo que pase hoy, tú eres mi hijo ahora. Y yo siempre, siempre protejo lo que es mío. ¿Entiendes?» «Sí, madre», respondió él,
usando por primera vez esa palabra en voz alta. Algo se quebró y a la vez se fortaleció dentro de Nailin al escucharlo. Se levantó, ocultando la emoción que amenazaba con desbordarse, y tomó su cuchillo de obsidiana, asegurándolo en su cinturón. Por si acaso, afuera, los preparativos para la partida estaban en marcha. Yakatutai había seleccionado a 10 guerreros para el viaje, entre ellos Maiten, que se había convertido en un protector inesperado de Tomás. El joven guerrero había superado su recelo inicial al ver cómo el niño se esforzaba por aprender sus costumbres, cómo respetaba sus tradiciones. Ahora, mientras ajustaba las riendas de su caballo, observaba con atención la salida de Nailin y Tomás de la tienda. «El pequeño rostro pálido parece preocupado», comentó acercándose a ellos. «Quizás necesita una historia para el camino». Tomás sonrió débilmente. Adoraba las historias de Maiten, relatos fantásticos de guerreros ancestrales y espíritus del desierto que el joven narraba con voces y gestos exagerados. «¿Me contarás la del coyote que robó la luna?», pidió, olvidando momentáneamente sus temores. «Esa y muchas más», prometió Maiten, revolviéndole el cabello con afecto. «Pero primero debemos partir». Nahuel, que había insistido en unirse a la expedición a pesar de su edad, los observaba desde su montura con expresión sombría. Sus ojos, hundidos en un rostro arrugado como cuero viejo, brillaban con desconfianza. No había dejado de presagiar desgracias desde la llegada de Tomás, y este viaje, en su opinión, solo confirmaba sus peores temores. La partida fue silenciosa, ninguna ceremonia, ninguna despedida elaborada, solo la determinación de resolver un asunto que había permanecido en suspenso demasiado tiempo. Yakatutai cabalgaba al frente, su figura imponente marcando el ritmo del grupo. Nailin, con Tomás montado delante de ella en la misma silla, lo seguía de cerca. El resto de los guerreros formaban un círculo protector alrededor de ellos. El camino hacia San Miguel serpenteaba entre colinas pedregosas y planicies desérticas, donde los cactus se erguían como centinelas silenciosos. Tomás, fascinado a pesar de su inquietud, señalaba las formaciones rocosas extrañas o los animales que ocasionalmente cruzaban su camino, un conejo que saltaba entre los matorrales, un halcón que planeaba en círculos sobre sus cabezas. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. Aparecieron las primeras señales de civilización, un camino más definido, restos de fogatas de viajeros y finalmente, en la distancia, la visión de campos cultivados que anunciaban la cercanía del poblado. «Es diferente a como lo recordaba», murmuró Tomás, con la mirada fija en los campos verdes que contrastaban con el ocre del desierto. Nailin sintió una punzada de angustia. Estaba empezando a recordar, a añorar una vida que había dejado atrás. «¿Has estado antes en San Miguel?», preguntó con cautela. Tomás negó con la cabeza. «No, pero había campos así cerca de donde vivíamos. Mi padre trabajaba la tierra». Era la primera vez que mencionaba a su padre. Nailin quiso preguntar más, pero se contuvo. Cada recuerdo que afloraba era como un pequeño puñal que alejaba al niño de ella, que lo devolvía a un mundo al que ya no pertenecía, o al menos eso quería creer. San Miguel apareció finalmente ante ellos cuando el sol estaba en su cenit, un poblado modesto pero próspero, con casas de adobe encaladas que brillaban bajo la luz intensa. Una iglesia de piedra dominaba la plaza central, su campanario alzándose sobre los tejados de teja roja. En los alrededores, varias granjas salpicaban el paisaje, con sus cercas de madera y animales pastando tranquilamente. «Deténganse aquí», ordenó Yakatutai cuando estaban a unos cientos de metros de las primeras casas. «Maiten, adelántate y anuncia nuestra llegada»,
Diles que venimos en paz, que solo buscamos información. El joven guerrero asintió y espoleó su caballo, alejándose al galope hacia el poblado. Los demás desmontaron y esperaron en silencio, alertas ante cualquier señal de peligro. Tomás se aferró a la mano de Nailin, como si temiera que en cualquier momento alguien pudiera arrebatarlo de su lado. No tuvieron que esperar mucho. Menos de media hora después, Maiten regresaba acompañado por un grupo de hombres a caballo. Al frente cabalgaba un hombre de mediana edad, con un uniforme militar desgastado pero pulcro. Tenía el rostro curtido por el sol y cicatrices que hablaban de batallas pasadas. Sus ojos, oscuros y penetrantes, escudriñaban a los apache con una mezcla de recelo y curiosidad. Coronel Augusto Harrington se presentó cuando estuvo frente a Yakatutay. Comandante de la guarnición de San Miguel. Me dicen que buscan información sobre un niño. Yakatutay, imperturbable, sostuvo la mirada del militar. Encontramos a este pequeño abandonado en el desierto, explicó, señalando a Tomás. Creemos que puede ser sobreviviente de la caravana atacada hace 2 lunas. Los ojos de Harrington se posaron entonces en Tomás y algo en su expresión cambió. Un destello de reconocimiento seguido de una dureza calculada. «Dios santo», murmuró. El hijo de Isabel Mendoza. Nailin sintió que su corazón se detenía. Entonces era cierto. Alguien conocía a Tomás, sabía de dónde venía. El niño, por su parte, no mostró ninguna reacción al nombre, como si no significara nada para él. ¿Conocía usted a sus padres?, preguntó Yakatutay. Harrington asintió lentamente, sin apartar la mirada de Tomás. Todo San Miguel los conocía. Buenos colonos, trabajadores. Diego Mendoza, el padre, era carpintero. Isabel, la madre, ayudaba en la escuela. Iban en esa caravana, camino a Ciudad de México. Cuando encontramos los restos... Hizo una pausa, mirando significativamente a Tomás. No hallamos el cuerpo del niño. Asumimos que los bandidos lo habían llevado. No fueron bandidos quienes lo encontraron, intervino Nailin, dando un paso al frente. Fui yo. Estaba solo, muriendo de sed y miedo. Harrington la evaluó con la mirada y algo en su expresión se endureció aún más. Has cuidado bien de él, por lo que veo, dijo con una frialdad calculada. Pero su lugar está con los suyos. Tiene familia aquí, una tía que ha estado enferma de preocupación. Nailin sintió que Tomás apretaba su mano con fuerza. El niño alzó el rostro hacia ella, con los ojos llenos de pánico. «No quiero ir con ellos», susurró en apache. «Quiero quedarme contigo, madre». El coronel, aunque no entendía las palabras, captó perfectamente su significado. Su expresión se volvió glacial. «El niño está confundido», declaró con autoridad. «Ha pasado demasiado tiempo entre salvajes. Necesita volver a la civilización, recibir educación cristiana, olvidar este episodio desafortunado». Las palabras cayeron como piedras en el silencio tenso. Nailin dio un paso hacia el coronel, con la mano instintivamente sobre el mango de su cuchillo. Maiten y los otros guerreros se tensaron, preparados para lo que pudiera venir. «El niño tiene nombre», dijo Nailin, con voz controlada pero vibrante de emoción. «Se llama Tomás y ha elegido quedarse conmigo». Harrington esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Un niño de 6 años no elige India, y menos uno que ha sido influenciado, quizás incluso amenazado. «Vendrás con nosotros, Tomás. Ahora». Y extendió la mano hacia el niño, como si esperara que éste corriera voluntariamente hacia él. El mundo pareció detenerse en ese instante.
El viento del desierto contuvo su aliento, las nubes quedaron suspendidas en el cielo y hasta los caballos permanecieron inmóviles, como si comprendieran la gravedad del momento. La mano extendida de Harrington flotaba en el aire entre ellos, un puente que nadie quería cruzar. Tomás se pegó aún más al costado de Nailin, hundiendo el rostro en los pliegues de su túnica. Su pequeño cuerpo temblaba, no de frío, sino de un miedo primario, instintivo, que no necesitaba palabras para ser comprendido. «El niño no irá a ninguna parte», declaró Nailin con una voz tan serena que resultaba más amenazante que cualquier grito. «No con alguien a quien teme». Harrington dejó caer la mano lentamente, mientras su rostro se endurecía como arcilla secada al sol. «No confundas las cosas, India», replicó, escupiendo la última palabra como si fuera veneno. «El niño no te teme a ti porque no entiende el peligro. Has manipulado su mente frágil, le has hecho olvidar quién es, de dónde viene». Yakatutai dio un paso al frente, interponiéndose sutilmente entre Nailin y el coronel. Su presencia imponente irradiaba una autoridad natural que ni siquiera el militar podía ignorar. «Hemos venido hasta aquí por respeto a sus costumbres», dijo con voz grave, «para asegurarnos de que nadie lloraba por un niño perdido. Pero lo que veo es a un hombre que reclama lo que no es suyo». Los hombres que acompañaban a Harrington se tensaron, llevando las manos a sus armas. Los guerreros apache respondieron de igual manera, creando una atmósfera tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. «¿Qué no es mío?». Harrington soltó una risa seca, desprovista de toda alegría. «Este niño pertenece a nuestra comunidad. Es cristiano, hijo de colonos respetables. Ustedes lo han secuestrado, lo han convertido en...». Hizo un gesto despectivo hacia la ropa híbrida de Tomás, en algo que no es. Tomás, que hasta entonces había permanecido en silencio, alzó repentinamente el rostro. Sus ojos azules, brillantes de lágrimas contenidas, se clavaron en el coronel con una intensidad que sorprendió a todos. «No me secuestraron», dijo en español claro, aunque con un leve acento que delataba sus meses entre los apache. «Me salvaron. Estaba muriendo y Nailin me encontró. Es mi madre ahora». Un murmullo recorrió las filas de los hombres de Harrington. Algunos intercambiaron miradas incómodas, otros parecieron conmovidos por las palabras del pequeño. El coronel, sin embargo, se mantuvo imperturbable. «¿Lo ves?», dijo, dirigiéndose a sus hombres, pero con la intención de que todos lo escucharan. «Lo han convertido en uno de ellos, le han lavado el cerebro, lo han corrompido. Este es exactamente el motivo por el que debemos recuperarlo». Se volvió hacia los apache, con el rostro contraído en una máscara de determinación. «Os daré una oportunidad. Entregadnos al niño ahora, pacíficamente, y os permitiré marchar sin represalias. Rehusaos, y consideraré esto un acto hostil contra la población de San Miguel». Yakatutai estudió al coronel durante un largo momento, como si estuviera midiendo no solo sus palabras, sino la profundidad de su alma. «Has vivido tanto tiempo en el odio», dijo finalmente, «que ya no puedes reconocer el amor cuando lo ves. Este niño ha elegido. Respetaremos su elección». La mano de Harrington voló hacia su pistolera, pero antes de que pudiera desenvainar, Maiten y 3 guerreros más habían tensado sus arcos, con las flechas apuntando directamente a su pecho. «No hagas algo de lo que todos nos arrepentiremos», advirtió Yakatutai con calma. «Hemos venido en paz y así nos marcharemos». Un silencio tenso se instaló entre los dos grupos. Nailin mantenía a Tomás pegado a su costado, pero su otra mano descansaba sobre el mango de su cuchillo. Si llegaba el momento de luchar, estaba preparada para defender a su hijo hasta su último aliento.
Finalmente, Harrington hizo un gesto a sus hombres para que bajaran las armas. «Esto no ha terminado», prometió, con la voz cargada de amenaza. «El niño volverá con los suyos, por las buenas o por las malas. Ya está con los suyos», respondió Nailin, hablando por primera vez desde que Tomás se había expresado. «Y si intentas arrebatármelo, conocerás un lado de mí que ningún hombre blanco ha visto y sobrevivido para contarlo». Con esas palabras, alzó a Tomás en brazos y se dirigió hacia su caballo. El niño se aferró a su cuello, escondiendo el rostro en el hueco de su hombro, como si quisiera fundirse con ella y desaparecer de la vista de aquellos extraños amenazantes. Yacatutai dio la orden silenciosa, y los apache comenzaron a retroceder sin dar la espalda a los hombres de Harrington. Montaron con movimientos fluidos, practicados durante generaciones, y emprendieron el regreso hacia su territorio. El viaje de vuelta fue tenso, mucho más rápido que la ida. Cabalgaron sin detenerse, conscientes de que cada minuto contaba. Nailin mantenía a Tomás firmemente sujeto contra su pecho, sintiendo los latidos acelerados del pequeño corazón que se había convertido en el centro de su universo. «¿De verdad no me llevarán con ellos?», preguntó Tomás cuando se detuvieron brevemente para dar de beber a los caballos. El hombre del uniforme daba miedo. Nailin se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre las manos con infinita ternura. «Nadie te apartará de mi lado, pequeño. Te lo prometí. ¿Recuerdas?». Tomás asintió, pero sus ojos seguían nublados por la inquietud. Él parecía muy enojado. «Dijo que tengo una tía». Nailin sintió un escalofrío. No había considerado esa posibilidad, que Tomás tuviera familia viva, personas con un reclamo legítimo sobre él. Pero, ¿qué podía ser más legítimo que el vínculo que habían formado, el amor que había crecido entre ellos durante estos meses? «Si tienes familia, Tomás, tienen derecho a saber que estás vivo y a salvo», dijo finalmente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero nadie tiene derecho a arrancarte de los brazos de quien tú has elegido como madre». El niño pareció considerar esto, con esa seriedad impropia de su edad que a veces afloraba en él, como si sus experiencias traumáticas lo hubieran hecho madurar prematuramente. «Tú eres mi familia ahora», declaró al fin, con una certeza que hizo que el corazón de Nailin se expandiera dolorosamente en su pecho. «No quiero irme nunca». Ella lo abrazó con fuerza, inhalando el aroma de su cabello, grabando en su memoria cada detalle de este momento. Porque algo en lo más profundo de su ser le decía que la batalla apenas comenzaba. Al caer la noche, llegaron al poblado apache. Fueron recibidos con una mezcla de alivio y preocupación. La noticia de la confrontación con los hombres blancos se extendió rápidamente, generando inquietud entre las familias. Esa misma noche, Yacatutai convocó un consejo de guerra. Bajo la luz parpadeante de la hoguera central, los guerreros y ancianos se reunieron en círculo. Nailin ocupaba un lugar destacado, con Tomás dormido en su regazo, agotado por las emociones del día. Nahuel, el chamán, fue el primero en hablar. «¿Veis ahora lo que os advertí?», dijo con la voz quebrada por la edad y la amargura. «El niño blanco ha traído la amenaza de guerra sobre nosotros, tal como predijeron los espíritus». Varios murmullos de aprobación recorrieron el círculo. Nailin apretó los dientes, pero se obligó a mantener la calma. «No es el niño quien trae la guerra», respondió con la voz clara y firme. «Es el odio y la ignorancia de hombres como Harrington. Tomás es inocente de cualquier culpa». «Inocente o no», intervino uno de los guerreros más viejos. «Su presencia aquí pone en peligro a todo el clan. Quizás deberíamos considerar entregarlo».
Un silencio pesado siguió a estas palabras. Nailin sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Era posible que su propia gente considerara traicionarla de esta manera? Entregar a un niño a hombres que lo veían no como un ser humano, sino como una posesión, un símbolo a reclamar. Yakatutai, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó lentamente. Su figura, recortada contra el fuego, parecía más grande, casi sobrenatural. «Este niño», dijo, señalando a Tomás, «llegó a nosotros por designio de los espíritus. Lo recibimos, lo curamos, lo adoptamos como uno de los nuestros. Ahora es hijo de Nailin, miembro de nuestro clan. ¿Qué clase de pueblo seríamos si entregáramos a uno de los nuestros ante la primera amenaza?» Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, generando ondas de reacción entre los presentes. Algunos asintieron con aprobación, otros mantuvieron expresiones impasibles. «La pregunta no es si debemos entregar al niño», continuó el jefe. «La pregunta es cómo protegeremos a nuestra familia de quienes quieren dañarla». Maiten se adelantó, con el rostro iluminado por una determinación feroz. «Lucharemos», declaró simplemente, «como siempre hemos hecho, por nuestra tierra, por nuestros hijos, por nuestra libertad». Más voces se unieron, algunas en acuerdo, otras proponiendo alternativas: trasladar el campamento, buscar alianza con otras tribus, negociar con los blancos desde una posición de fuerza. En medio del debate, Nailin bajó la mirada hacia Tomás, que dormía ajeno a todo, con la confianza absoluta de quien se sabe protegido. Su rostro, en reposo, era una mezcla perfecta de vulnerabilidad y fortaleza, de inocencia y sabiduría antigua. Y en ese momento, con claridad cristalina, Nailin supo que haría cualquier cosa, enfrentaría cualquier peligro, para mantenerlo a salvo. Los días siguientes transcurrieron bajo un manto de inquietud que se extendía sobre el poblado como las nubes de tormenta que se acumulaban en el horizonte. Yakatutai había duplicado las guardias, enviado exploradores a vigilar los movimientos en San Miguel y ordenado que las mujeres y los niños estuvieran preparados para evacuar hacia las montañas al primer indicio de peligro. El campamento, antes un refugio de paz en medio del desierto, se había transformado en un bastión a la espera del asedio. Nailin observaba estos preparativos con una mezcla de gratitud y remordimiento. Agradecía la determinación de su pueblo para proteger a Tomás, pero no podía evitar sentirse responsable por el peligro que ahora se cernía sobre todos ellos. Por las noches, mientras el niño dormía, ella permanecía despierta, escuchando cada sonido del desierto, cada susurro del viento, temiendo que en cualquier momento pudiera traer consigo el estruendo de los cascos de caballos y el chasquido de armas preparándose para el ataque. Una tarde, mientras tejía una nueva manta para el invierno que se aproximaba, Tomás se acercó a ella con expresión solemne. En estos días, el niño había estado inusualmente callado, como si absorbiera la tensión que flotaba en el aire, pero sus ojos seguían observándolo todo con esa inteligencia penetrante que tanto había sorprendido a Nailin desde el principio. «¿Es por mí que todos están tan preocupados?», preguntó sentándose junto a ella con las piernas cruzadas al estilo apache. Nailin dejó a un lado su tejido y miró a Tomás directamente a los ojos. Nunca le había mentido, y no iba a empezar ahora. «En parte sí», admitió, eligiendo sus palabras con cuidado. «El hombre del uniforme, Harrington, quiere llevarte con él, y eso nos preocupa». Tomás asintió lentamente, procesando la información con una madurez impropia de sus 6 años. «¿Por qué no me dejas ir?», preguntó de repente.
Así nadie estaría en peligro. Nailin sintió que el corazón se le encogía dolorosamente en el pecho. Tomó las pequeñas manos del niño entre las suyas, notando los callos incipientes que comenzaban a formarse por sus juegos y pequeñas tareas en el campamento. «¿Tú quieres irte?», preguntó a su vez, con voz queda. Tomás negó vehementemente con la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No, quiero quedarme contigo para siempre, pero no quiero que nadie salga herido por mi culpa». Nailin lo atrajo hacia sí en un abrazo feroz, apretándolo contra su pecho como si intentara fundirlo con su propio ser, protegerlo con cada fibra de su cuerpo. «Escúchame, pequeño», susurró contra su cabello plateado. «Tú no tienes la culpa de nada. Son los adultos quienes crean los problemas, quienes dibujan líneas en la arena y dicen, esto es mío, y aquello no puedes tenerlo. Tú solo eres un niño que ha encontrado un hogar, y nadie tiene el derecho de arrebatarte eso». Tomás se apartó ligeramente para mirarla, con los ojos aún húmedos, pero más tranquilos. «¿Me prometes que no me dejarás?». «Te lo juro por la memoria de mis ancestros», respondió ella solemnemente. «Mientras respire, estaremos juntos». La promesa flotó entre ellos, tan palpable como el aroma a salvia que impregnaba la tienda. Tomás pareció satisfecho y pronto volvió a sus juegos, persiguiendo a los perros del campamento con renovada energía. Nailin lo observó alejarse con una extraña mezcla de amor feroz y miedo que le apretaba la garganta. «Es un buen niño», dijo una voz a sus espaldas. Nailin se volvió para encontrarse con Itzel, la vieja curandera, que se apoyaba en su bastón de enebro tallado con símbolos antiguos. «El mejor», respondió Nailin, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Y por eso tengo tanto miedo, Itzel. ¿Y si no puedo protegerlo?». La anciana se sentó junto a ella con movimientos lentos pero precisos, como todo lo que hacía. «El miedo es una fuerza poderosa», dijo, con la voz cascada por los años. «Puede paralizarte o puede convertirse en tu mayor fortaleza. Todo depende de cómo lo uses. Lo único que sé es que lucharé por él con mi último aliento». «Y no estarás sola», aseguró Itzel, posando una mano arrugada sobre el brazo de Nailin. «Pero recuerda, a veces la lucha más difícil no es la que se libra con armas, sino la que se libra aquí». Tocó su frente, y aquí señaló su corazón. Antes de que Nailin pudiera responder, un grito de alarma rompió la paz del atardecer. Uno de los centinelas señalaba hacia el oeste, donde una nube de polvo anunciaba jinetes acercándose a toda velocidad. Nailin se puso de pie de un salto, con el corazón latiéndole dolorosamente contra las costillas. ¿Era posible? ¿Habían venido tan pronto? «Tomás», llamó, buscando frenéticamente al niño entre las tiendas. Lo encontró junto al pozo de agua, paralizado por el repentino alboroto. En 2 zancadas estuvo a su lado, levantándolo en brazos. «Tranquilo, pequeño», murmuró contra su cabello. «Todo estará bien». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que podían ser una promesa vacía. Si Harrington había venido con suficientes hombres, con armas suficientes, Maiten apareció corriendo, con el rostro tenso pero controlado. «No son soldados», informó rápidamente. «Es uno de nuestros exploradores. Viene solo y apurado». Nailin sintió un alivio momentáneo, pero la urgencia con que regresaba el explorador no presagiaba buenas noticias. Con Tomás aún en brazos, se dirigió hacia el centro del poblado, donde Yaka Tutai ya esperaba la llegada del mensajero. El jinete llegó en una nube de polvo, desmontando antes incluso de que su caballo se detuviera por completo. Era Kaita,
uno de los mejores rastreadores del clan, conocido por su vista aguda y su sigilo. Su rostro, normalmente impasible, mostraba ahora una tensión que heló la sangre de Nailin. «Jefe», jadeó, inclinándose brevemente ante Yakatutai. «Harrington ha reunido a 30 hombres. Están armados hasta los dientes. Partirán al amanecer hacia nuestro territorio». Un murmullo de inquietud recorrió a los guerreros que se habían congregado alrededor. 30 hombres bien armados contra su pequeño clan. Las probabilidades no eran favorables. «¿Qué pretexto usan?», preguntó Yakatutai, aunque todos conocían la respuesta. «El niño», confirmó Kaita, lanzando una mirada rápida a Tomás. «Dicen que lo hemos secuestrado, que somos una amenaza para todos los asentamientos. Harrington ha convencido a los granjeros de que si no recuperan al niño ahora, pronto vendremos a llevarnos a sus hijos también». «Mentiras», escupió Nailin, apretando a Tomás contra su pecho como si quisiera protegerlo de las palabras mismas. «Puras mentiras para justificar su odio». Yakatutai permaneció en silencio durante un largo momento, con el rostro inmutable pero los ojos ardiendo con una furia contenida. Finalmente se volvió hacia Nailin. «Mañana al amanecer», dijo con voz grave, «sabremos de qué estamos hechos». La noche se extendió sobre el desierto como un manto de obsidiana, pesado y absoluto. Las estrellas, normalmente brillantes en el cielo despejado de Sonora, parecían más distantes, como si ellas también hubieran decidido apartarse ante la inminencia del conflicto. En el poblado apache, el silencio era denso, interrumpido solo por el crepitar ocasional de las hogueras y el murmullo apagado de conversaciones tensas. Yakatutai había reunido a los guerreros en el círculo de guerra, donde discutían estrategias con voces graves y gestos precisos. Los más jóvenes afilaban puntas de flecha, tensaban cuerdas de arco, limpiaban meticulosamente las pocas armas de fuego que poseían. Los mayores pintaban sus rostros con los símbolos sagrados que los habían protegido en batallas pasadas, invocando la fuerza de los ancestros y la bendición de los espíritus. En su tienda, apartada del bullicio de los preparativos, Nailin contemplaba a Tomás mientras el niño dormía. Lo había acostado temprano, contándole historias de valientes guerreros y espíritus protectores, intentando mantener la normalidad a pesar de la sombra que se cernía sobre ellos. El pequeño se había resistido al sueño, como si presintiera que algo importante sucedería al amanecer, pero finalmente el cansancio lo había vencido. Ahora yacía sobre las pieles de ciervo, con el cabello plateado desparramado como un halo sobre la almohada, los labios ligeramente entreabiertos, las pestañas largas proyectando sombras delicadas sobre sus mejillas. Parecía tan vulnerable, tan ajeno a las fuerzas que se alineaban en su contra, que Nailin sintió una oleada de protección tan intensa que casi la doblegó. «No permitiré que te hagan daño», susurró acariciando suavemente el cabello del niño. «Lo juro por mi vida». Una figura se recortó contra la entrada de la tienda, bloqueando por un momento la luz de la luna. Nailin alzó la vista, tensándose instintivamente, aunque sus sentidos ya habían reconocido a su visitante. «Yakatutai», saludó, incorporándose con movimientos silenciosos para no despertar a Tomás. «¿Ya han decidido la estrategia?» El jefe asintió, entrando en la tienda con la dignidad solemne que lo caracterizaba. Sus ojos se posaron brevemente en el niño dormido antes de volver a Nailin. «Los hombres están preparados», dijo en voz baja. «Kaita dice que Harrington y sus hombres seguirán el camino del río. Les tenderemos una emboscada en el Cañón de las Sombras. El terreno está a nuestro favor». Nailin asintió. El Cañón de las Sombras.
con sus paredes escarpadas y sus múltiples salientes, era un lugar ideal para una emboscada. Los guerreros apache, maestros en el arte de fundirse con el paisaje, podrían atacar desde varias posiciones, confundir al enemigo, hacerles creer que se enfrentaban a un número mayor. «Quiero estar allí», declaró, con una determinación que no admitía discusión. En primera línea, Yakatutai estudió a su sobrina durante un largo momento. La luz de la pequeña hoguera de la tienda iluminaba sus rasgos angulosos, los pómulos altos, los ojos oscuros que brillaban con una intensidad casi febril. «Siempre has sido la más valiente de nuestros guerreros», dijo finalmente. «Pero esta vez tu lugar está aquí con el niño». Nailin se tensó, a punto de protestar, pero el jefe alzó una mano para silenciarla. «Escúchame, Nailin. Si la emboscada fracasa, si Harrington y sus hombres logran llegar hasta aquí, Tomás te necesitará más que nunca. Serás la última línea de defensa». La guerrera apretó los puños, dividida entre su deseo de luchar junto a los suyos y la innegable verdad en las palabras de su tío. ¿De qué serviría vencer a Harrington en el cañón si luego el niño quedaba desprotegido frente a otros peligros? «Entiendo», concedió finalmente, con una inclinación de cabeza. «Pero prométeme que enviarás un mensajero tan pronto como haya noticias, buenas o malas». «Lo haré», prometió Yakatutai. Y luego, en un gesto inusual para él, extendió la mano y tocó suavemente el hombro de Nailin. «Has hecho algo extraordinario, sobrina. Has visto más allá del color de la piel, más allá del odio que nos han enseñado. Has visto a un niño que necesitaba amor y se lo has dado sin reservas. Eso requiere más valor que enfrentarse a 100 enemigos en batalla». Nailin sintió que sus ojos se humedecían, pero se negó a derramar lágrimas. No esta noche, cuando se necesitaba toda su fuerza. «Gracias, tío», respondió simplemente. «Por entender, por apoyarme». Yakatutai asintió y se dirigió hacia la salida. Antes de traspasar el umbral, se detuvo y sin volverse, añadió: «El Consejo ha tomado una decisión más. Si sobrevivimos a esto, el niño será reconocido oficialmente como miembro de nuestro clan. Recibirá su nombre apache en la próxima luna llena». Con esas palabras, desapareció en la noche, dejando a Nailin con una mezcla contradictoria de emociones. Terror ante la batalla inminente, orgullo por el reconocimiento de su hijo y una esperanza frágil, temblorosa, de que quizás, solo quizás, todo saldría bien. Se sentó junto a Tomás, observando su rostro sereno, memorizando cada detalle como si fuera la última vez. De pronto, un ruido en el exterior la alertó. No era el sonido familiar de los preparativos para la batalla, sino algo más suave, más furtivo. Con la rapidez de un felino, Nailin tomó su cuchillo y se dirigió hacia la entrada de la tienda. La silueta que se recortaba contra el cielo estrellado no era la de un enemigo, sino la de Nahuel, el viejo chamán. El anciano estaba de pie, inmóvil como una estatua antigua, con sus ojos hundidos fijos en ella. «¿Qué quieres?», preguntó Nailin, sin bajar el cuchillo. La desconfianza del chamán hacia Tomás era bien conocida y esta noche no iba a correr riesgos. «No vengo a hacerle daño al pequeño rostro pálido», respondió Nahuel, con su voz áspera como corteza de árbol. «Vengo a ofrecerle protección». Nailin entrecerró los ojos, sin ocultar su escepticismo. «¿Protección? Tú que has presagiado desgracias desde el día que lo traje, ahora quieres protegerlo». El anciano no se inmutó ante su hostilidad. Con un movimiento lento, extrajo de entre los pliegues de su túnica un pequeño objeto que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna.
un amuleto tallado en hueso de águila, suspendido de un cordón de cuero trenzado. «Yo no elijo los mensajes de los espíritus», dijo, extendiendo el amuleto hacia ella. «Solo los interpreto. Y esta noche me han mostrado que el destino del niño está entretejido con el nuestro más profundamente de lo que imaginaba». Nailin tomó el amuleto con cautela. Era una pieza exquisita, tallada con los símbolos ancestrales de protección y fuerza vital. Un objeto así requería días de trabajo meticuloso y ceremonias sagradas que solo el chamán podía realizar. «¿Por qué?», preguntó aún desconfiada. «¿Por qué ahora?». Nahuel desvió la mirada hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a clarear imperceptiblemente, anunciando que la noche más larga comenzaba a ceder. «Porque he visto», murmuró. «He visto que la sangre correrá con el nuevo sol. He visto guerreros caídos y lamentos que rasgan el aire. Pero también he visto algo más, algo que no esperaba. Un puente entre dos mundos construido por manos pequeñas». Sus ojos, nublados por la edad pero aún penetrantes, volvieron a Nailin. «El niño no es la causa de nuestra desgracia, como creí. Es la semilla de algo nuevo que podría florecer si sobrevive a la tormenta que se avecina». Nailin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las visiones de Nahuel rara vez eran tan específicas y nunca se las había conocido por ser erróneas. «¿Qué debo hacer?», preguntó apretando el amuleto en su puño. «Coloca esto alrededor de su cuello», indicó el chamán. «Manténlo cerca de ti en todo momento. Y cuando llegue la hora, confía en lo que tu corazón te diga, no en lo que tus ojos vean». Con esas crípticas palabras, Nahuel dio media vuelta y se alejó, su figura encorvada fundiéndose con las sombras del campamento. Nailin permaneció en la entrada de la tienda durante un largo momento, con el amuleto aún apretado en su mano, sintiendo su peso, su significado, su promesa. Cuando volvió junto a Tomás, el niño se había despertado y la observaba con ojos somnolientos pero alertas. «¿Qué pasa, madre?», preguntó incorporándose entre las pieles. «¿Por qué estás despierta?». Nailin se sentó a su lado, mostrándole el amuleto. «Nahuel te ha hecho un regalo», explicó, manteniendo un tono ligero que ocultaba la tormenta en su interior. «Un amuleto de protección. ¿Quieres que te lo ponga?». Los ojos de Tomás se abrieron con asombro. Todos en el campamento sabían que el viejo chamán apenas toleraba su presencia. «¿Para mí?», preguntó, extendiendo una mano pequeña para tocar el tallado intrincado. «¿De verdad?». «De verdad», confirmó Nailin, colocando el cordón alrededor de su cuello. «Te protegerá de los malos espíritus y te dará fuerza cuando la necesites». Tomás acarició el amuleto con reverencia, pero sus ojos, tan perceptivos siempre, estudiaban el rostro de Nailin con creciente preocupación. «Algo malo va a pasar, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Es por eso que todos están tan ocupados. Por eso nadie ha dormido esta noche». Nailin dudó. ¿Cuánto debía decirle? ¿Cómo equilibrar la verdad que merecía con la protección que necesitaba? «Mañana será un día difícil», admitió finalmente. «El hombre del uniforme, Harrington, viene hacia aquí con otros hombres. Están enfadados porque estás con nosotros». Tomás asimiló la información en silencio, con una gravedad impropia de su edad. Luego, sorprendiendo a Nailin, se arrodilló en las pieles y la abrazó con una ferocidad desesperada. «No dejes que me lleven», susurró contra su cuello. «Por favor, madre, no quiero irme con ellos». Nailin le devolvió el abrazo con igual intensidad, sintiendo cada latido del pequeño corazón contra el suyo, cada respiración temblorosa.
cada fibra del ser que se había convertido en el centro de su universo. «Nadie te llevará de mi lado», juró, con la voz cargada de una determinación feroz. «Ni mañana ni nunca. Eres mi hijo, Tomás, mi hijo para siempre». Lo mantuvo abrazado hasta que el niño volvió a dormirse, agotado por las emociones. Solo entonces, Nailin permitió que una lágrima solitaria rodara por su mejilla, brillando brevemente a la luz de la hoguera moribunda antes de perderse en la oscuridad. Afuera, los preparativos continuaban. Los guerreros pintados y armados comenzaban a montar, disponiéndose a partir hacia el cañón de las sombras. Mujeres y ancianos preparaban refugios en las cuevas cercanas, donde los niños y los que no podían luchar se esconderían cuando llegara el momento. Y en el horizonte lejano, más allá de donde alcanzaba la vista, 30 hombres liderados por un coronel de ojos fríos y determinación inflexible comprobaban sus armas y ensillaban sus caballos, preparándose para una misión que consideraban justa, necesaria, inevitable. El amanecer se acercaba inexorable, trayendo consigo la promesa de sangre. El amanecer llegó con una crueldad implacable, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que parecía presagiar el destino que aguardaba. Los guerreros apache habían partido horas antes, moviéndose como sombras en la oscuridad hacia el cañón de las sombras. Yacatutai lideraba el grupo, con Maitén a su derecha y otros 18 guerreros dispersos en formación, cada uno conocedor de su posición, cada uno preparado para defender a su pueblo hasta el último aliento. En el poblado, las mujeres, ancianos y niños ya se habían retirado a las cuevas ocultas entre las colinas cercanas. Solo Nailin permanecía, con Tomás firmemente sujeto a su lado, y 3 guerreros jóvenes que habían insistido en quedarse como última línea de defensa. La tensión se palpaba en el aire, espesa como la niebla que ocasionalmente cubría los valles en las mañanas de invierno. «¿Cuándo sabremos?», preguntó Tomás, aferrándose al amuleto que colgaba de su cuello. «Pronto», respondió Nailin, aunque la palabra se sentía hueca en su boca. «Kaita vendrá a traernos noticias tan pronto como pueda», pero las horas pasaban y no había señales del mensajero prometido. El sol ascendía en el cielo implacable, vertiendo su calor sobre la tierra sedienta. Nailin caminaba de un lado a otro frente a su tienda, como un animal enjaulado, mientras Tomás la observaba con ojos preocupados. Fue cerca del mediodía cuando el sonido llegó hasta ellos. Disparos lejanos, amortiguados por la distancia, pero inconfundibles en su violencia. Nailin se detuvo en seco, con el corazón latiendo dolorosamente contra sus costillas. Había comenzado. «Ve a la tienda», ordenó a Tomás, empujándolo suavemente. «Quédate allí hasta que yo venga a buscarte. No salgas por nada del mundo». El niño asintió, con el rostro pálido pero decidido, y corrió hacia el refugio. Nailin se volvió hacia los 3 jóvenes guerreros, cuyos rostros reflejaban la misma tensión que ella sentía. «Prepárense», dijo simplemente, y ellos asintieron, comprobando sus armas, ajustando las posiciones que habían discutido durante la noche. Los minutos se estiraron como horas mientras esperaban. Los disparos continuaban, a veces en ráfagas intensas, a veces espaciados, creando un ritmo macabro que hablaba de una batalla encarnizada. Nailin rezaba en silencio a los espíritus de sus ancestros, pidiendo protección para su gente, para Yacatutai, para Maitén, para todos los que ahora arriesgaban sus vidas. Finalmente, un jinete solitario apareció en el horizonte, cabalgando a toda velocidad hacia el poblado. Nailin entrecerró los ojos, intentando identificarlo. No era Kaita,
como esperaba, sino otro guerrero más joven, Najco, cuyo rostro normalmente sereno estaba ahora contraído en una máscara de urgencia. «¡Nailin!», gritó mientras desmontaba, casi cayendo en su prisa. «Han roto nuestra línea. Yakatutai ha caído herido. Maiten y los otros intentan contenerlos, pero Harrington y 5 de sus hombres han logrado pasar. Vienen hacia aquí». El mundo pareció detenerse por un instante. La imagen de su tío herido, quizás moribundo, se mezclaba con el terror inmediato de saber que Harrington se acercaba, que venía directamente a buscar a Tomás. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó, con una calma que no sentía. «Minutos», respondió Najco, jadeando. «Están bien montados y conocen el camino». Nailin asintió, tomando decisiones rápidas. «Tú y Kimat vayan a las rocas del este», ordenó a 2 de los guerreros. «Embosquen a los que puedan». «Tú», señaló al tercero, «ve a las cuevas, diles que se adentren más, que no salgan bajo ninguna circunstancia hasta que sea seguro». Los 3 partieron sin cuestionar sus órdenes, dejándola sola. Nailin corrió hacia su tienda, donde Tomás esperaba sentado sobre las pieles, con los ojos enormes y asustados. «Tenemos que irnos», dijo, recogiendo rápidamente un morral con provisiones que había preparado durante la noche, por si llegaba este momento. «Ahora...». Tomás se levantó de inmediato, acostumbrado a confiar en ella sin preguntas. Nailin lo tomó de la mano y juntos salieron de la tienda, dirigiéndose hacia los caballos que había dejado ensillados desde el amanecer. Pero antes de que pudieran alcanzarlos, el sonido de cascos aproximándose llenó el aire y Nailin supo que era demasiado tarde para huir. «Escóndete detrás de mí», susurró, empujando a Tomás tras ella mientras desenvainaba su cuchillo de obsidiana. Harrington apareció primero, montado en un semental negro que resoplaba por el esfuerzo. Su uniforme estaba manchado de polvo y sangre, pero su expresión era de triunfo cuando sus ojos se posaron en Nailin y el niño parcialmente oculto tras ella. 5 hombres lo seguían, todos armados con rifles y revólveres. «Ahí está», declaró el coronel, desmontando con un movimiento fluido. «El hijo de Isabel Mendoza, secuestrado por salvajes y mantenido contra su voluntad. Una historia conmovedora que terminará hoy. El único que lo mantiene contra su voluntad eres tú», replicó Nailin sin moverse un centímetro. «Tomás ha elegido quedarse conmigo. Soy su madre ahora». Harrington soltó una risa seca, desprovista de todo humor. «Una india no puede ser madre de un niño blanco. Es contra natura, contra Dios, contra la civilización misma. El chico viene con nosotros, ahora. Tendrás que matarme primero», declaró Nailin, elevando su cuchillo en posición de combate. Harrington suspiró, como si estuviera tratando con un niño particularmente obstinado. «Eso puede arreglarse», dijo, desenfundando su revólver y apuntándolo directamente al pecho de Nailin. «Pero preferiría no derramar más sangre hoy. Ya hemos perdido a 2 buenos hombres en ese maldito cañón. Entrega al niño y podrás vivir». Tomás, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente colocándose junto a Nailin. «No iré con usted», declaró con una voz sorprendentemente firme para su edad. «Ella me salvó cuando todos los demás me abandonaron. Me dio un hogar, una familia. Es mi madre y yo soy su hijo». Un murmullo recorrió a los hombres de Harrington. Algunos intercambiaron miradas incómodas, perturbados por la evidente devoción del niño hacia la mujer apache. Pero el coronel no se inmutó. «Está confundido», declaró, dirigiéndose a sus hombres. «Le han lavado el cerebro. Necesita ser rescatado tanto de ellos como de sí mismo.
y sin más advertencia hizo un gesto a dos de sus hombres. Estos avanzaron hacia Nailin, claramente con la intención de dominarla y arrebatarle al niño. Ella se preparó para luchar, sabiendo que no tenía posibilidades contra todos ellos, pero decidida a resistir hasta su último aliento. Fue entonces cuando un silbido cortó el aire, seguido de un golpe seco. Uno de los hombres de Harrington cayó de rodillas con una flecha apache firmemente clavada en su hombro. Un segundo silbido y otro hombre gritó, sujetándose la pierna donde un proyectil similar se había incrustado. ¡Emboscada!, gritó alguien, y el caos se desató. Los disparos retumbaron en el aire, mezclándose con los gritos de los hombres heridos y las órdenes desesperadas de Harrington. Maiten había llegado con un puñado de guerreros, lanzando flechas desde posiciones ocultas entre las rocas que rodeaban el poblado. La táctica era clara: crear confusión, dividir la atención del enemigo. En medio del caos, Nailin actuó con la velocidad de un rayo. Tomó a Tomás en brazos y corrió hacia la parte trasera de las tiendas, donde el terreno descendía abruptamente hacia un pequeño barranco. Era una ruta de escape que había memorizado desde el primer día, preparándose para este preciso momento. «La India se escapa con el niño», gritó uno de los hombres de Harrington. El coronel se volvió con el rostro contorsionado por la furia. Sin dudarlo, apuntó su revólver y disparó. La bala silbó peligrosamente cerca del oído de Nailin, pero no la alcanzó. Un segundo disparo impactó en el suelo junto a sus pies, levantando una nube de polvo. «¡No dejen que escape!», rugió Harrington, recargando su arma mientras corría tras ellos. Nailin se deslizó por la pendiente, protegiendo a Tomás con su cuerpo. Al llegar al fondo, lo depositó brevemente en el suelo. «¡Corre hacia esas rocas!», le ordenó, señalando una formación que ofrecía refugio natural. «No mires atrás, te alcanzaré en un momento». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Tomás, con los ojos desorbitados por el miedo. «Ganar tiempo», respondió ella, acariciándole fugazmente la mejilla. «Ahora ve, confía en mí». El niño asintió y corrió hacia el refugio indicado. Nailin se volvió para enfrentar a sus perseguidores. Harrington descendía por la pendiente, seguido por dos de sus hombres. Los demás estaban ocupados defendiéndose del ataque de los guerreros apache. Nailin extrajo su cuchillo de obsidiana y se preparó para el enfrentamiento. Sabía que no podía vencer a tres hombres armados, pero no necesitaba vencer. Solo necesitaba retrasar, distraer, permitir que Tomás se alejara lo suficiente. «Es tu última oportunidad, India», advirtió Harrington, apuntándole con su revólver. «Dinos dónde está el niño y quizás vivas para ver otro amanecer». «Mi nombre es Nailin», respondió ella, irguiéndose cuán alta era. «Soy guerrera del clan de Yakatutai, hija de Nakai el Valiente, madre de Tomás, y preferiría morir 1000 veces antes que entregar a mi hijo a un hombre como tú». Algo en su voz, en la forma en que se mantenía firme ante la muerte inminente, hizo que uno de los hombres de Harrington bajara ligeramente su arma. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración reluctante y confusión. «Coronel», dijo con voz insegura, «quizás deberíamos reconsiderar. El niño claramente no quiere venir con nosotros, y ella...» «¡Cierra la boca, Méndez!», espetó Harrington. «No hemos venido hasta aquí para volver con las manos vacías». «El chico es blanco, pertenece con los suyos. El chico ya está con los suyos». La voz resonó desde lo alto del barranco. Todos alzaron la vista para encontrar a Yakatutai, de pie a pesar de la herida sangrante en su costado, sostenido por Kaita. Su presencia imponente, aún en su estado debilitado, hizo que los hombres de Harrington retrocedieran instintivamente.
Esta mujer, continuó el jefe apache, señalando a Nailin, salvó al niño cuando estaba abandonado y moribundo. Lo alimentó, lo vistió, le enseñó nuestras costumbres. Lo amó como solo una madre puede amar. ¿Con qué derecho vienes a reclamarlo? Harrington escupió al suelo sin dejarse impresionar. Con el derecho que me da la civilización, respondió. Con el derecho que me da Dios. Ese niño necesita educación, moral cristiana, no supersticiones salvajes. Ese niño necesita amor. La voz de Tomás sobresaltó a todos. El pequeño había emergido de su escondite y ahora estaba de pie junto a Nailin, tomando su mano con firmeza. Su cabello plateado brillaba bajo el sol del mediodía y sus ojos azules reflejaban una determinación que trascendía su corta edad. «Y ella me ama», continuó, mirando directamente a Harrington. «Me enseñó a cazar, a respetar la tierra, a honrar a los espíritus. Me salvó cuando creí que todo estaba perdido». ¿No es eso lo que haría un verdadero cristiano? Las palabras del niño, pronunciadas con la claridad y convicción de quien ha encontrado su verdad, resonaron en el silencio repentino que había caído sobre el barranco. Incluso los disparos lejanos parecían haber cesado, como si toda la naturaleza contuviera el aliento ante este momento crucial. Méndez, el hombre que había mostrado dudas antes, bajó completamente su arma. «Tiene razón, coronel», dijo con voz firme. «Hemos derramado suficiente sangre hoy. El niño ha elegido. Respetemos su elección». El otro hombre asintió lentamente, siguiendo el ejemplo de su compañero. Harrington se encontró súbitamente solo en su determinación inflexible. Su mano tembló ligeramente, pero no bajó el revólver. «Sois todos unos cobardes», masculló. «Unos traidores a vuestra raza, a vuestra fe». «No, coronel», respondió Méndez. «Solo somos hombres que reconocen el amor verdadero cuando lo ven. Y lo que hay entre esta mujer y este niño es tan real como cualquier vínculo de sangre». Durante un largo momento, Harrington permaneció inmóvil, con el dedo en el gatillo, la mirada oscurecida por una furia que parecía consumirlo desde dentro. Luego, lentamente, con una deliberación que hablaba de una batalla interna, bajó el arma. «Esto no ha terminado», advirtió, con voz baja y cargada de amenaza. «Habrá consecuencias. Siempre las hay cuando se elige el amor sobre el odio», respondió Yakatutai. «Pero son consecuencias que estamos dispuestos a afrontar». Los hombres de Harrington ya estaban retrocediendo, subiendo nuevamente por la pendiente. El coronel los siguió, lanzando una última mirada cargada de resentimiento hacia Nailin y Tomás, antes de desaparecer en la distancia. Cuando el polvo levantado por los caballos de los invasores se asentó, Nailin se arrodilló frente a Tomás, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. «Fuiste muy valiente», susurró con la voz quebrada por la emoción. «Más valiente que muchos guerreros que he conocido». Tomás sonrió, con esa mezcla de inocencia y sabiduría antigua que siempre sorprendía a Nailin. «Aprendí de ti, madre», respondió simplemente. Yakatutai, que había descendido con dificultad hasta donde estaban, posó una mano sobre el hombro del niño. «En la próxima luna llena», declaró, «recibirás tu nombre apache. Serás reconocido como hijo de Nailin, miembro de nuestro clan por derecho propio». El rostro de Tomás se iluminó con una alegría pura, radiante. «¿Cómo me llamaré?», preguntó con entusiasmo infantil. Yakatutai intercambió una mirada con Nailin, quien asintió, comprendiendo sin palabras. «Namid», respondió el jefe, «estrella danzante, porque, como las estrellas, has atravesado la oscuridad para traer luz a nuestras vidas». Tomás
Ahora Namid abrazó a Nailin con toda la fuerza que sus pequeños brazos podían reunir. Ella le devolvió el abrazo, sintiendo que algo dentro de su alma, algo que había estado roto desde la pérdida de su propio hijo, finalmente comenzaba a sanar. En el horizonte, el sol iniciaba su descenso, bañando el desierto de Sonora con un resplandor dorado que parecía bendecir esta unión improbable, este puente entre dos mundos, este amor que había trascendido la sangre, la raza y el odio para encontrar su camino hacia la luz.